¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. ¿Qué tal está Ruth? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fray Nicolás. Y también a nuestros oyentes que nos escuchan aquí apuradito porque no podíamos conectarnos al Facebook. Siempre hay problemas técnicos, ¿verdad? Sí, Suelen pasar, suelen suceder siempre, pero no obstante, se supera, la tecnología es manejable y además aquí estamos para dar otra entrega a nuestros televidentes sabios y felices despertar a la sabiduría con un tema práctico, un tema vivencial, un tema muy sencillo además que nosotros lo podemos llevar, lo podemos pensar. Cuando nosotros vamos hablando de estas cosas, Ruth, tranquilamente, la gente en su casa puede ir siguiéndonos, ideando de qué va el tema y además aplicándolo. Muy importante esto último, Ruth, aplicándolo a su propia vida. Así es, padre. Es bien difícil, ¿no? O sea, el tema es el sí y el no que nos marcan la vida. Puede ser que un sí te pueda llevar a muchas cosas buenas, ¿no? Así es. O también cosas malas. O malas también. O malas. Y el no también. Hay que ser firmes también a la hora de decir Hay que ser firmes y sobre todo decir un no. Muy inteligente. Es más, yo me atrevo a decir que una vida se puede resumir en los sí o en los síes y en los nos que has pronunciado a lo largo de tu vida. Es decir, ¿qué somos? Yo creo que Mira, más, aquí se me ocurre otra definición filosófica del ser humano. ¿Qué es el ser humano? En realidad es el resumen, es la suma de los nos y los síes que ha pronunciado durante su vida. ¿Por qué? Porque ha marcado el ritmo, el cauce, la intensidad de tus decisiones, lo que has logrado, lo que has hecho, a lo mejor lo que no has podido hacer, o a lo mejor aquel error, aquella decisión, aquella realidad actual que estás en este momento y que de alguna manera ha empujado a tu biografía. Por eso es muy, pero muy, muy importante pensarlo bien. Antes de decidir algo, antes de hacer algo, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz de todo ello? No te olvides, te decía Ruth, es decir, tienes que pensar muy bien cuándo un sí realmente es un sí y un no realmente es un no. Mira este juego de palabras, Sí. Pero que es muy importante y además es muy necesario estar preparado. Por eso siempre cuando hablo del sí y el no que nos marca la vida o que nos marca la vida, yo siempre suelo decir, porque tienes que ser inteligente. Para dar un sí, tienes que estudiarlo, tienes que medirlo, tienes que sopesar las causas, las consecuencias de aquella decisión que vas a tomar. Y en realidad tienes que hacer un estudio de posibilidades. Realmente es que tienes que tener un diagnóstico bueno de aquello por lo que vas a optar o simplemente por aquello que vas a rechazar con un no categórico y contundente. Padre, ¿y cómo uno en nuestra vida, cómo puede modificarse? O sea, ¿en qué forma se puede modificar nuestra vida diciendo un sí o diciendo un no? Un no, ¿verdad? Ahí está la clave. Es decir, cuando un sí bien estudiado, volvemos a lo mismo, un sí analizado, estudiado, meditado, orado, sopesado, y si nos atrevemos un poquito más, visualizado, es decir, lanzarlo a futuro para que nosotros podamos decir si mi decisión por esta alternativa, por esta elección, o si queremos por esta oferta que tengo en mi vida es un sí, a ver, ¿a dónde me va a llevar? Me visualizo, me miro a futuro, ficciono, a ver cómo me veo yo con este sí que he decidido, o cómo me veo con este no que voy a optar por esta decisión. Es que será un no contundente y categórico. Entonces, hay que darnos cuenta de qué manera ese sí te representa. Ese sí contribuye a lograr el plan, la meta, el objetivo que tú tienes para ti mismo. Y luego también cómo ese no de alguna manera te va a desviar de aquel proyecto, de aquel plan que tienes pensado para ti, ideado, fabricado, planificado para ti mismo. Entonces, ahí está la clave, pero la clave, Ruth, está en tener claro quién eres, qué quieres, a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo en esta vida. Entonces, si lo tienes hecho el proyecto de vida, hecho el plan de vida, entonces es muchísimo más fácil. Y esto tiene que ver precisamente, Ruth, y yo siempre recuerdo cuando hablo de este tema, el famoso Sermón de la Montaña de Jesucristo, el capítulo 5 de Mateo. Está Jesús lleno de gente, rodeado de una multitud, y empieza a dar una serie de discursos
que son normas prácticas, en realidad, de alguna manera recoge toda la sensibilidad, los dolores, los padecimientos. Es como un diagnóstico, hablando de las bienaventuranzas. Pero es que luego, además, él empieza a dar una serie de lecciones prácticas de vida. Yo las suelo llamar lecciones de sabiduría. Inmediatamente da una serie de recetas y entre esas recetas dice no perjurar, evitar el perjurio. Y entonces inmediatamente después dice una frase que llama la atención por la ubicación, pero por la contundencia. Que su sí sea sí y que su no sea un no. Es decir, el propio Jesucristo se da cuenta que la infelicidad, las enfermedades, los problemas, los líos en los que suele meterse normalmente el ser humano, Ruth, tiene que ver precisamente con los síes y los no. Mal pronunciados, mal dichos, un sí aceptado cuando no debes aceptar, o un no rechazado, rechazando una propuesta o una oferta cuando en realidad era un sí. Entonces, ¿dónde está la clave? Piénsalo, analízalo, medítalo. A lo mejor ese no precipitado, apurado, por miedo, por temor, por vergüenza o simplemente porque te desinstala. Exactamente. Porque te deja en tu zona de confort. A lo mejor esa era la oportunidad de tu vida y te lo has perdido. Y vamos a empezar por el sí. Por el sí. Vamos por el sí. Vamos por el sí. Muy bien. ¿Y qué se necesita para uno decir sí? Para dar un sí. Para dar un sí a algo, ¿no? Primero lo primero, y en todas nuestras decisiones en realidad, Ruth, primero lo primero, analizar, estudiar. Yo siempre suelo decir, coge un folio en blanco, pone el sí como respuesta y luego a dónde te lleva. Haz un mapa conceptual. Si digo sí, podría pasar esto. La situación actual se me podría cambiar a esto. La realidad, vamos a decir, espiritual me lleva a esto. Psicológica, física, familiar, social, económica, todos los aspectos de tu vida. En el trabajo, en la familia, mi paz interior, la salud conmigo mismo, a dónde me lleva, a dónde me podría llevar. Y entonces vas haciendo ese proceso, analizando, estudiando para dar un sí. Además, discernir. Discernir es una palabra bonita que viene de cribar, es decir, voy a seleccionar, ¿no? Es casi como pasar el trigo por el sedazo. Va a lo bueno, pasa a lo bueno y se van quedando las imperfecciones o los elementos extraños al trigo, lo que no está bien, lo que va a malograr el trigo precisamente. Entonces, en ese proceso de discernimiento, darte cuenta de que a lo mejor ese sí es que es oportuno, es que es fenomenal que haya llegado en este momento. Ese sí me va a cambiar la vida porque me abre un abanico de posibilidades grandes que va a permitir desarrollarme profesionalmente, desarrollar mis capacidades, todo lo que Dios ha puesto conmigo y además económicamente puede ser una posibilidad. Y si no, económicamente, a lo mejor humanamente, es que voy a crecer en amigos. Mi círculo amical va a ser grande. Mi bienestar social, emocional, si queremos espiritual, es que es mayor. Es que esto me conviene, es fenomenal. Entonces vamos haciendo ese estudio. Y luego no te precipites, no digas fácilmente que sí. Piénsalo, analízalo y luego pregúntate, siempre teniendo sentido de realidad. A ver, no me estaré precipitando. A lo mejor me estoy emocionando y tengo todavía las emociones alteradas, los sentimientos que están en movimiento. Cálmate, tranquilo. Ten sentido de realidad. Y luego la pregunta final o el aspecto final para tomar esa decisión, para dar un sí contundente. A ver. Tu objetivo general en la vida tiene que ser la felicidad. ¿Este sí me hace más feliz? ¿Este sí hace que mi grado de felicidad se eleve, mejore, se perfeccione? ¿O todo lo contrario, es que me va a crear un clima de presión, de angustia, me va a exigir tanto, es que voy a tener que alterar todo mi ritmo, mi horario, la felicidad, la paz interior que había conseguido, se me pone en peligro? Entonces a lo mejor no te conviene un sí. Es decir, hasta el último momento, Ruth, pensar si ese sí realmente conviene o no conviene. ¿Es necesario o no es necesario? Y luego siempre suelo decir, proyéctate a futuro para dar el sí. ¿Es realmente efectivo? ¿Me ayudará en el futuro las consecuencias, los beneficios de este sí
es bueno, son mejores las circunstancias de mi vida, van a cambiar, se van a mover, van a mejorar, o simplemente no. Entonces, con todo este proceso, si te das cuenta de que sí me va a hacer feliz, me va a hacer una persona buena, una persona mejor y va a contribuir a mi felicidad, entonces está muy bien. Y esto me recuerda a Platón. Platón tenía una cita fenomenal, decía: una buena decisión está basada más en los conocimientos que en los números. Es decir, primero tengo que recoger muchísima información sobre aquella propuesta que me ha llegado y que es fenomenal aparentemente. Es que luego tengo que hacer un estudio de análisis. Es que lo tengo que discernir, lo tengo que cribar. Por eso el sedazo aquí es fenomenal, es fundamental. Y luego dar el paso, ficcionar. ¿Me veo en esto? ¿Ha cambiado, ha modificado mi vida? ¿Me ha hecho una persona más feliz, más sincera, más proactiva? ¿Una persona que contribuye a la felicidad de los demás? ¿O de lo contrario, me ha encerrado, me podría encerrar en mí mismo, podría cortar los lazos, los vínculos con los demás, o simplemente me podría hacer infeliz? Entonces, si ves que ese sí aparentemente positivo, en realidad no es tan bueno, no es tan beneficioso, y entonces la respuesta correcta sería un no. Es decir, siempre inteligencia, siempre análisis, siempre discernimiento, para que en realidad luego no tengas que lamentar y complicarte la vida. Bueno, ¿Qué padre, te parece? Bueno, me he puesto a pensar. Platón decía conocimiento, Sí. Información, hay que saber, hay que Información. investigarlo todo, hay que lograr recoger toda la información para que la decisión sea buena, correcta. Pero si antes estaba ya un poco... Decidida o nerviosa. Ahora creo que O ya estoy más confundida. confundida. Ahora ya creo que estoy más confundida al decir sí. Al decir sí. Bueno, ahora Entonces, vamos por el... lo tienes que estudiar un poquito, ¿no? Sí, pero a veces te dicen, no, la respuesta tiene, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Ajá. No, pero tienes que darme la respuesta ya. ¿Qué hago? ¿Sí o no? ¿Qué hago? Aceleras el proceso. Ay, ya. Inmediatamente. Además, Muy bien. cuando vas a un trabajo, normalmente ya vas prevenido. Ajá. Si me dicen sí, ¿qué digo? Si me dicen no, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Cómo pongo la cara? ¿Cómo pongo la cara y cómo recibo ese golpe, ¿no? Claro. Por eso es muy importante ponerse en ambas posiciones. Siempre igual, cuando recomiendo a los jóvenes, es que tengo examen de admisión, Nico, ¿qué hago? Y yo le digo, bueno, tú ten las dos caras listas, ¿eh? Ajá. Uno, primero, estate seguro de que Sí, vas a entraste. ingresar. No, de que vas a ingresar. Has estudiado, has trabajado, has hecho la tarea, tienes todo lo necesario, todos los requisitos, todas las herramientas para dar un examen bueno. ¿Lo sabes todo? Y me dice, sí, pues ya está. Entonces no te preocupes. Pero en el caso no, pues nada, recoge lo anterior y suma lo que falta. Tienes que lograr encontrar ese pequeño espacio de conocimientos, esa pequeña carencia que hay para que puedas llegar al 100% de aquello que has decidido, que en este caso es un examen de admisión. Vamos a la pausa, Ruth, porque Sí. estoy mirando de reojo Sí, yo también. el reloj y Sí. me parece que nos hemos pasado un poquito. Un poquito. Vamos a la pausa, queridos amigos. Estamos en Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. Hoy conversando sobre este tema que tiene que ver cotidianamente con nosotros, el sí y el no que nos marca la vida. Pausa y volvemos. Ya estamos de regreso, Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría, hablando hoy de este tema, el sí y el no, aquellas decisiones que cotidianamente solemos tomar, a veces son solemnes, trascendentales, muy importantes, que marcan un antes y un después en nuestra vida. Antes de llegar a esa decisión, ¿qué proceso has hecho? ¿Cómo has trabajado esa respuesta? ¿Cómo la has analizado, sopesado, comparado, filtrado para que realmente tu sí sea un sí, como dice Jesucristo en Mateo, y tu no realmente sea un no? ¿Qué te parece? Palabras del propio Jesucristo. Ujú. Y entonces ahora, padre, estoy pensando que más veces he dicho no que sí. Que sí, mira tú. Ajá. O sea, me resulta más fácil decir que no de ahí nos sale otro tema, ¿eh? que decir sí. Nos sale un tema entero. ¿Por Sí, qué con el más, sí nada más. ¿Por qué más sí que no? A ver. Y ahora, vamos con el no. Con el no, ¿verdad? Ajá. Que ¿Qué sí, que necesito no, ¿verdad? para Hay decir no? personas que se la pasan así, Ya, que ¿no? sí,
que claro, sí, que no, que sí, y ¿no? están Y hay en gente ese que proceso, dice mucho ¿no? sí, que quiere hacer todo. Pero en dice realidad que es dice un a no. todo sí, Así es. y no cumple nada. Y hay un problema. Y ahora, ¿por qué necesitamos decir no? ¿Por qué dices sí a todo? Pues muy sencillo, porque no sabe decir no, o por lo menos porque no ha entrado en ese proceso de discernimiento. Tú me preguntabas antes qué necesitamos para un sí. Ahora te respondo. Los mismos pasos, el mismo proceso, pero hay que agregar algo más. Es decir, primero, análisis, estudio, decisión, hay que ficcionar, hay que visualizarnos a futuro, realmente conviene, no conviene. Yo suelo agregar para el no lo siguiente. Cuando te miras, cuando te observas, cuando ficcionas, cuando te analizas a futuro, ¿eres feliz? Ese no realmente hace que puedas vivir sin esa decisión, sin tener aquello que has rechazado, o de alguna manera hace que tu grado de felicidad esté completa. Entonces, si tú ves que está en peligro precisamente tu felicidad, entonces no te comprometas, no des el sí. Tu respuesta tiene que ser un no. ¿Por qué? Porque si no te conviene, si no es necesario, si no te gusta, si te despersonaliza, tu respuesta es un no, sin miedo, con solemnidad. Y es importante el no, Ruth, porque a veces cuando decimos un sí, cuando es un no, tenemos un problema grande. Hay gente que dice sí a todo, como nos decías tú. Entonces se va llenando de trabajo, se va llenando de compromisos, se va creyendo importante y va fabricando un mundo irreal. ¿Es la persona mil oficios, que puede todo, que lo hace todo, que se compromete a todo, o es la clásica voluntaria de los grupos, ¿no? Un voluntario para esto, yo. ¿Quién trae el café? Yo. ¿Quién limpia el salón? Yo. ¿Quién se encarga de organizar el paseo familiar? Yo. ¿Quién pide las cuentas? Yo. ¿Quién hace todo ese proceso? Y luego tú dices, oye, es que algo pasa aquí, ¿no? Y luego se queja la persona, es que no tengo tiempo en casa, es que mis hijos están protestando, es que mi esposo o mi esposa está chirriando, es que no funcionan las cosas, estoy tan cansado, tan agobiado, tan cansada, tan agobiada. Entonces tú dices, a ver, revisa tu día a día, ¿qué haces? Entonces dice, es que me estoy comprometiendo mucho. Cuando me hacen alguna propuesta, cuando piden un voluntario o cuando me señalan, yo digo sí a todo. Entonces tenemos un problema, tenemos que aprender a decir no. Y cuando un no es un no, no tengas miedo, no tengas el sentimiento de culpa. Por ejemplo, a mí, ¿no? Yo no tengo ningún problema para decir que no. Por ejemplo, Padre Nico, ¿usted cree que podría? No, no puedo. ¿Por qué? Porque mira la agenda que tengo, mira los compromisos pactados que tengo. Y cuando digo sí, es porque sí puedo. Porque sí voy a llegar, porque voy a estar a la hora en punto, porque me voy a comprometer, porque voy a asumir ese proyecto, porque voy a asumir ese reto que me pones. A lo mejor aquello pequeño o aquello grande lo voy a asumir con calidad y voy a estar, me voy a implicar en el proyecto. Entonces, ¿qué pasa si vamos diciendo que sí, 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 y luego es que no puedes, tienes que cancelar a última hora, tienes que postergar o tienes que mandar a alguien? Entonces, ahí tenemos un problema. Y hablando justamente de eso, padre, de que todo queremos decir sí, ¿cuáles podría decirse qué necesitamos para poner límites? Es necesario, siempre debemos tener límites, y para evitar esa negociación que es un poco oscura, incómoda de estar negociando, yo siempre digo a las familias, ustedes deben de tener un código de ética, es decir, los valores, las normas de nuestra familia, de nuestra casa. ¿Qué es posible y qué no es posible? Entonces, sabes que tienes que lavar los platos. Es que no puedes decir que no. Sabes que tienes que limpiar la casa. Es que no puedes decir que no. Y no está el papá, y es feo estar en esta situación. Entonces, el padre o la madre no va a estar recordando, simplemente decir, oye, mira tú el código este que lo tenemos ahí. Hay que tener un código ético siempre, o algunas propuestas que no van contigo, no van con tu personalidad, no van con tu formación cristiana. Simplemente tú revisas ese código mental que tienes y dices, no, es que es no. La respuesta es no, así de categórico. Y te ahorras todo el proceso incómodo de la negociación, que te pueden hacer cambiar incluso los valores o te pueden hacer dudar de lo que crees. Pero si tú tienes un código ético bien interiorizado, en este caso nosotros los cristianos lo tenemos mucho más fácil.
porque tenemos el Evangelio, tenemos la doctrina, tenemos todo aquello que nos va a hacer darnos cuenta que aquello en realidad no me ayuda, no me hace feliz, no mejora mi vida cristiana. Y tenemos además como modelo al propio Jesucristo, que además vuelvo a recordar que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Es decir, no jures en vano, está diciendo Jesús. No te comprometas si no lo vas a poder hacer. No entres por ese laberinto porque no vas a poder salir. En realidad, tu no contundente, categórico, te va a evitar de tantas frustraciones, de perder tiempo o a lo mejor de perderte en el camino y a lo mejor de despersonalizarte, que sería lo peor. Entonces, un no contundente, con fuerza, con energía, te salva de muchísimas cosas. Y a lo largo de la vida, Ruth, a lo largo de la historia, he conocido muchas personas que me decían, oye, Nico, tú alguna vez nos hablaste de esto y te he recordado en ese momento importante, crucial de mi vida. Es que marcaba un antes y un después. Y en ese momento, cuando yo estaba poniendo en movimiento mis valores, estaba negociando los valores que yo había interiorizado en toda mi vida, mi personalidad, mi forma de ser, mi estilo de vivir, mis creencias. Y en ese momento yo me acordé de que nos dijiste tú que un sí y un no nos puede cambiar la vida entera. Y estaba en peligro precisamente toda mi historia, toda mi vida y también mi futuro. Entonces, no fui tonto, es que lo pensé, es que lo analicé y dije contundentemente no. Esto no me representa, esto no es lo que quiero, no me lleva a la felicidad y altera por completo aquello que tengo yo planificado para mí mismo y para mi vida y para mi familia y para todos aquellos que me quieren. Yo creo que también estoy de acuerdo por ahí, padre, porque una decisión, o sea, al decidir decir sí. ¿Cuándo es no? Es importante, ¿no? Porque no sabe, dependiendo, ¿no? De la situación en la que vayas a decir sí. O no quiero poner ejemplos, porque estas cosas son muy prácticas, porque podría escandalizar un poco, ¿no? Es decir, o a lo mejor poner a la persona en una tesitura. Está en una situación tan cómoda o tan incómoda, entonces sí o no. Entonces, dándole herramientas, la persona puede tener su propio pensamiento, puede decidir y decir, a ver, esto no es lo mío. Esto a lo mejor me va a complicar la vida. Esto tiene consecuencias. Esto en realidad es un pasaporte a un infierno. Entonces, mi respuesta es no. Pero hay que saber pensar rápido, inteligentemente, como se nos ha dicho. Por eso es importante analizar, pensar, proyectarte, hacer esa comparación antes y después. Me veo yo en esta situación, a lo mejor me podría cambiar todo, a lo mejor podría despersonalizarme, que es lo peor, o me podría meter en ese camino que no tiene vuelta, el de los vicios. Yo siempre pongo, siguiendo el pensamiento de los griegos, ¿no? Vicios y virtudes. A ver, si vas por aquí, te lleva a la virtud. Sí. Pero si te vas por el otro lado, si en vez de para arriba vas para abajo, ¿a dónde te va a llevar? A los vicios. Y los vicios normalmente es esclavitud, dependencia. Es un mundo oscuro, gris, muy complicado para salir porque tienes que tener una fuerza descomunal de voluntad para lograrlo y además tienes que tener buenos terapeutas, Digo terapeutas. Es decir, para poder arrancarte de ese lugar que entraste por no haber dicho un no contundente cuando tenías que haberlo dicho. Y además, padre, un sí no significa también de que algo positivo va a ser, porque hay muchas cosas que tú puedes decir sí y es algo para algo malo. Podría cambiar en el camino, ¿no? Podría variar ese sí inicial, pero de repente quieres, ¿no? por ejemplo, ¿no? La corrupción y cosas así, te metes y dices sí, pero tú sabes que ese sí es negativo. Retorno. Así es. Es un sí negativo. Ahí debió ser un no. Por eso digo, es importante los valores que tienes. Sí, ese sí. Es decir, recuerda que eres cristiano. Recuerda lo que haría Jesucristo en ese lugar. Yo siempre suelo decir, en esa situación que va a marcar un antes y un después en tu vida, en ese espacio tan importante, tan trascendental, imagínate tú qué decidiría Cristo. ¿Cuál sería su respuesta? O tu padre, ¿no? Que te ha estado toda la vida enseñándote, formándote, ¿qué diría él? Entonces, si lo tienes claro, tu respuesta sería un no.
Pero ¿qué pasa cuando te equivocas? A ver, te pongo ahí la ecuación. ¿Qué pasa cuando te equivocas? ¿Qué pasa cuando me equivoco? En vez de un sí, has dado un no como respuesta. Bueno, afrontar nomás la situación de que erré Ajá. y que, bueno, puedo revertirlo. Porque nunca es tarde para poder revertirlo, pero ahora sí, con conciencia, pensarlo bien, inteligentemente, como Así usted nos es. ha dicho. El programa Inteligencia Emocional. Así es, inteligentemente. Ya. Y poder dar otro paso más y de repente tengo otra oportunidad de poder cambiar esta situación, porque se puede cambiar, porque el Señor no solamente te va a dar esta oportunidad, te va a dar miles, pero hay que saberlas dar, esas oportunidades. Utilizarlas ¿no? bien, esas oportunidades que nos da, ¿no? Así Que nos da el es. Señor, que nos da la Por vida. eso es fenomenal y maravilloso el cristianismo, porque cada cierto tiempo tenemos la oportunidad de convertirnos, de desandar el camino, de volver a través de la liturgia. Es decir, el año litúrgico es fenomenal, porque luego tienes la Cuaresma, que está aquí nomás, luego tienes el Adviento, y Sí. cualquier instante para desandar el camino. Convertirse es converse, ¿no? Es decir, voltear la cara, volver al otro lado y darte cuenta, a ver, ¿a dónde me estoy yendo? Es que me estoy perdiendo, es que estoy confundiendo el sentido de mi vida y estoy perdiendo lo mejor de mí. Los dones, las capacidades, los carismas, los talentos que Dios ha colocado en mi vida es que están desapareciendo, los estoy terminando. Por eso es importante, cuando nos hemos equivocado en el proceso, desandar el camino, frenarte en seco, pararte y luego mirar la dirección. ¿Hacia dónde voy? ¿Me conviene ir por este lado? ¿Me conviene tomar este derrotero? A lo mejor ir de frente por este sendero, o a lo mejor hay que hacer un atajo, hay que hacer un bypass, hay que tomar decisiones urgentes en mi propia vida. Entonces es fenomenal, cuando te has equivocado, volver a reinventarte, a convertirte y empezar un nuevo camino que tiene que ver precisamente con la felicidad, con el bien, con la justicia, con la belleza, con todos los valores del reino de Dios. Padre, y ahora, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para decidir algo? Ahí está. ¿Se los digo ahora o después de la pausa? Porque creo Ahora, que estamos... yo creo que ahora. Ahora Sí, mismo, porque sí. luego vienen las llamadas, los Ah, whatsappitos y todo lo demás. Sí. No te olvides, lo primero, estudia. Tienes que tenerlo claro aquella oferta, aquella proposición o aquella decisión que vas a tomar en tu vida. Es decir, un estudio riguroso y lógico. Luego documéntate, reúne información. ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué beneficios tengo? Estudia todo, recoge toda la información que puedas y luego mira, escucha, compara otras experiencias, sopesa otras situaciones análogas o parecidas. Es decir, tienes que estar convencido, tienes que estar seguro de que vas a tomar la mejor decisión y luego haz un balance. Compara. Mi vida hasta aquí, es necesario lo otro, tengo que dar ya ese empujón, puedo seguir caminando o me voy a quedar estancado en este momento de mi vida y de mi historia, siempre en lo mismo, repitiendo hechos, repitiendo cosas, lugares, personas. Entonces haces un balance en ese momento y luego toma la decisión. Y cuando tomas la decisión, como dicen, ¿verdad? Al dicho, cuando está hecho, hay que poner el pecho. Es decir, has tomado la decisión, has analizado, has estudiado, te has tomado el tiempo necesario para ello. Adelante, no tengas miedo, no tengas dudas, lánzate por esa decisión que has tomado y además hacer la mejor historia y además dar lo mejor de ti en aquello que tú mismo has decidido. Ahora sí, vamos a la pausa, ¿verdad? Pausa, queridos amigos, estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría, hablando sobre el sí y el no que nos podría marcar la vida para bien o para mal. Vamos a la pausa y regresamos. Hoy tenemos un tema interesante para todos porque nos ayuda a reafirmar las decisiones que tomamos cotidianamente y esto precisamente tiene que ver con aquel trabajo previo que hemos hecho para documentarnos, para analizar o a lo mejor esa visión, ese ingenio
y la agudez de nuestra percepción. Por eso, queridos amigos, tenemos que estudiar, tenemos que analizar, tenemos que sopesar, tenemos que cotejar muy bien antes de tomar una decisión. ¿Qué te parece, Ruth? Con todos los tips, con todas las recomendaciones y con todos los alcances que he dado, en realidad debemos tomar las mejores decisiones y tener claro cuándo es un sí y cuándo es un no. Así es, padre. Padre, antes de responder la pregunta, tenemos ya llamaditas Tenemos que están en espera. En el teléfono, ya dos llamaditas llamadas en espera, y, pero y whatsappitos que van llegando. también, Yo también. tengo unos cuantos whatsappitos. Sí, pero una pregunta. ¿Por qué las personas generalmente, o sea, mi pregunta va de que Ajá. siempre decimos, hay gente que va y dice sí a todo, ¿no? Así es. Pero es para no quedar mal con las demás personas. ¿Por qué hay eso? ¿Por qué es que uno no quiere quedar mal con los demás cuando de repente no se van a molestar contigo Así es. por decir un no? Pero ¿por qué es que sientes esto? A lo mejor te van a agradecer por ese no. También, pero ¿por qué es que nos sentimos de repente, o las personas se sienten mal al decir no para que no, de repente no se molesten contigo, o ya no Así te quieran es. llamar para otra ocasión, de repente si se trata de algún grupo, ¿no? Puede ser. Creo que hay un problema de inseguridad y la inseguridad nos lleva automáticamente a la autoestima, autoimagen y autoconceptos. Temas que hablo en Sabios y Felices, como este programa en mi libro. Es decir, volvemos a esa imagen que tú tienes, que no es una imagen real, es una imagen que te has fabricado tú como el que puedes hacer todo o la que puede estar al tanto de todo y que es la heroína del grupo, la heroína de la familia o la heroína de la oficina, del trabajo, ¿no? Incluso del mercado, las lideresas que van surgiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede decir que no porque siente que está defraudando. Entonces hay un problema de realidad. Esa imagen en realidad lo que está es disfrazando el miedo o la inseguridad de sentirse rechazada o rechazado. Entonces, ahí está la clave. Es decir, si tú tienes la autoestima en su punto, la autoimagen en su punto, el autoconcepto en su punto, estás tranquilo, estás sosegado, no necesitas alimentarte tú de esos vampiros existenciales que es el victimismo. Es decir, entonces, cuando digo que no, es que no voy a poder. A ver, echando cálculos, viendo las horas, viendo las distancias, viendo ya los trabajos que tengo, es que no voy a poder. Una persona que tiene una autoestima, autoimagen, autoconcepto en su punto, dirá, lo siento, queridos amigos, queridas amigas, es que no voy a poder. Lo siento, para otra ocasión vamos a ver, a lo mejor lo puedo hacer, pero es que ahora es que no lo puedo hacer. Y con toda la tranquilidad y la paz del mundo. ¿Te tienes que sentir culpable? No, porque al contrario, has ahorrado trabajo a ti mismo, te has ahorrado trabajo y además has ahorrado un malentendido terrible porque si te comprometes y no lo haces, hemos creado un problema. Hemos creado frustración, decepción y un problema grande en el grupo que se tiene que corregir instantáneamente. Se tiene que salvar esa situación. Entonces, cuando dices que no, es que es no y no pasa nada. Tranquilo. Más bien, yo suelo decir, Ruth, antes de contestar la llamada, suelo decir a los carpinteros, ¿no? Es que voy al carpintero y me dice, no se preocupe, yo se lo hago. ¿En cuánto tiempo? En una semana. Pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas. Le digo, ¿y por qué no me dijo que no podía? Ay, es que tengo mucho trabajo. Pues que me lo hubiese dicho el primer día y estaríamos felices todos. Ni usted ni yo tendríamos el problema de estar esperando, postergando. Por ejemplo, ahí tienes un ejemplo muy claro, Ruth, de lo que beneficia un sí o un no. Vamos al teléfono, vamos a contestar. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenidos, sabios y felices. Despertar a la sabiduría. ¿Qué tal estamos? Buenos días, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida. Mi nombre es María del Pilar, soy de Párrapo. María del Pilar de Pátapo, mira tú. Ya iba al mercado, dice, no, me detengo, vale la pena. Todo lo que pasa vaya María es lo más. Mira. ¿Qué te ha parecido el tema, este tema tan práctico, no tan cotidiano, tan de todos los días? Es un tema de verdad que te da paz para poder decir sí o no. Bueno, yo solamente quiero decir una pequeña pincelada de mi experiencia. Adelante, te escuchamos. Yo, en 1996
Me dice, Mira, ya ¿cómo tengo te 60 acuerdas, años. Ujú. Me dijeron de gobernadora política, decía, "Guau, yo no sé, esas cosas no". Ajá. Entonces dije sí, y después le vino a decir a mi esposo, ya dije sí. Bueno, pasó, y entonces ahí empecé a mirar cosas. Por ejemplo, llegué a ese pueblo y no había iglesia, no había una parroquia, que yo decía, no, si todo lugar tiene que haber, porque si no hay casa donde te acojan, ese lugar es el único que te puede abrir las puertas. Ese era mi corazón. Y el Ajá. alcalde me denuncia por usurpación de funciones. Uy, Mira pues, sí, tú. pues, esa no era mi intención. Bueno, pasó. Nosotros convocamos a los grupos, a los colegios, a todos, ¿no? Nos movilizamos y nosotros hacíamos oración. A mí me encanta el rosario. Y la gente, ya hay que cambiar, y todo, y ahí empieza la política, ¿no? Cuando dice esto, no, yo no le daba pase a nadie, porque yo hablaba, si así decía, yo ¿sabe con quién coordinaba? Con un sacerdote, porque decía, no, padrecito, yo no me metí a esto, padre, yo quiero ayudar. Al final formamos comedores populares, y todo lo hacía con el sacerdote. Y me acuerdo que el subprefecto, mi jefe, me decía, y no nos invita, no, es que esto está en eso, van a gastar, pero yo lo hago con el sacerdote, porque yo decía, el sacerdote daba visión y ayudaba, y lo hacía frente a mi casa, las máquinas que daban y todo Qué bonito. ¿No? Qué bonita experiencia, María del Pilar. Es decir, un sí arriesgado que al final fue una experiencia bonita, agradable para ti y para todos aquellos que se beneficiaron de ese sí. Muy importante, ahí tenemos un ejemplo claro, Ruth, de un sí arriesgado, sí, pero no obstante, bien conducido. Vamos a la otra línea, tenemos otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Buenos días, padre. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu nombre? Silvia, padre, llamo desde Ventanilla. Desde Ventanilla, en el Callao. Cuéntanos, ¿qué te parece este tema? Padre, pero ¿qué pasa, por ejemplo, me dijeron a mí para que exponga 2 semanas antes? Ajá. Yo le dije que no, pero no, porque, padre, para exponer algo, hacer las cosas bien se necesita más tiempo, pues, ¿no? Entonces se molestaron conmigo. Un trabajo de universidad. Mi pregunta es, un trabajo de exposición sobre un tema del trabajo. Ah, fenomenal. Ajá. Entonces, ¿y qué pasó? Cuéntanos. Entonces luego, padre, asumir pues las caras, ¿no? Ajá. Y el hecho de que te ignoran, ¿no? Luego, padre, yo digo que no. Ahora, cuando nosotros nos califican en el trabajo, la jefa que tengo no califica en base a competencias, sino califica en base a si das plata, si dices sí para los tragos, para la fiesta. Entonces, padre, mi pregunta es, yo tengo claro que no, porque no puedo, ¿no? Porque vivo lejos, porque no me gusta tomar, etcétera. Entonces, yo asumir esas caras, padres, y esa calificación, 1, y 2, padre, cuando tú, por ejemplo, dices, hay que limpiar bien, esto hay que limpiarlo bien, eres una obsesiva compulsiva, pero ¿cómo voy a limpiar mal si se supone que tengo que hacer las cosas bien? Así Entonces, es. ¿qué fortalezco yo, padre, en mi persona? Claro, antes yo, padre, me sentía muy mal, pero ahora gracias a usted, a la radio, a Dios, me siento, me enfrento mejor. Más fuerte, ¿verdad? Ya no lloro al menos, ya no tiemblo, puedo hablarlo, ¿no? Ya lo comprendo, lo miro, tengo otra mirada. Pero, padre, me gustaría seguir fortaleciendo esa parte, ¿no? Para seguir siendo fuerte. Pues, así ¿no? es, fuerte emocionalmente. Qué bien, Silvia. Mira, aquí va la respuesta. Es decir, tienes un clima laboral un poco tóxico, ¿verdad? Donde los valores están cambiados, están al revés de alguna manera, pero es importante volver al centro. No te olvides que el control emocional, nadie manda en tu cabeza, nadie manda en tu pensamiento. Nosotros tenemos esa capacidad de decir qué me afecta, qué no me afecta, qué es importante, qué no es importante. Entonces es importante que aprendas a tolerar al fracaso. Cuando toleras el fracaso te das cuenta que no sale como nosotros queremos que salga. Sale como sale. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que tienen ciertos estilos de personalidad, ciertas características de personalidad y son como son. Sus valores cambiados, trastocados, pero son sus valores. Y ese clima institucional es un poco desagradable, tóxico. Pero eso no tiene que influir en tu personalidad. Tu personalidad, al contrario, tiene que ser fuerte emocionalmente y tiene que ser una personalidad que tolera el fracaso. Es decir,
son así, no se puede, pero no obstante, no porque ellos son así, yo me voy a dejar influir o voy a cambiar aquello que me ha costado trabajo conseguirlo. Tranquila, sosegada, apacible, te darás cuenta que las circunstancias van cambiando y que el problema va desapareciendo. Si tú no te afectas, no te lastimas, es que no te van a lastimar ni te van a afectar. Todo lo contrario, se va a dar cuenta de que tienes otra lógica, otro estilo de reaccionar, otra manera de ser, y entonces la persona va a decir, es que no se puede con ella, es que con Silvia mejor vamos bien, hacemos las cosas bien, porque al contrario tú estás provocando, sin darte cuenta, sin quererlo, un cambio en ese círculo de clima laboral un poquito tóxico. ¿Qué te parece? Otra llamada, vamos al teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido o bienvenida. Sí, buenos días, padre. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos. Raquel. Raquel, ¿desde dónde nos llamas, Raquel? Para seguir haciendo la encuesta aquí. Sí, de Lima. Desde Lima. ¿Qué te ha parecido? Sí, Cuéntanos. Te escuchamos. Adelante. Sí, yo lo que en la Biblia dice que no hay que tener miedo. Ujú. Pero, sin embargo, yo tengo muchos miedos. Sé que Dios provee, sé que Dios es el Todopoderoso, leo la Biblia, todo, pero en el fondo tengo mucho miedo. No sé qué me pasa. Y el propio Jesucristo, Raquel, dice, no tengan miedo, y lo dice en varios contextos. Es más, habría que preguntarnos aquella interrogante que tú misma has lanzado sin quererlo. ¿Qué me pasa? Entonces yo te hago la pregunta, ¿qué pasa dentro de ti? Es decir, es una respuesta que te la tienes que dar progresivamente, con calma, con sosiego, y hacer un examen de tranquilidad, con mucho silencio, con mucha paz, preguntarte ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Los miedos de dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su génesis? A lo mejor el subconsciente tiene recuerdos de pequeña, de adolescente, una experiencia traumática, y entonces con calma, con sosiego, o si quieres con ayuda de algún psicólogo, ir trabajando esos miedos. Lanzarte dentro de ti y decir por qué. A ver, esto realmente me tiene que afectar, esto pasó, esto sucedió, pero está en el pasado. No te olvides, y aquí te voy a citar a uno de los filósofos, el pasado no es, el futuro aún no existe, solo tengo el presente. Entonces, ¿por qué me agobio por el pasado? Si el pasado lo tengo que aceptar tal y como fue, lo tengo que redimir, es decir, lo tengo que aceptar, lo tengo que reconciliar y luego guardarlo como un estado de documentación, de historia o de memoria. Pero influye en el presente si tú quieres no. Es decir, preguntarte por qué. Lo que encuentres, las conclusiones a las que llegas, al final guardarlas con mucho respeto, pero no permitir que te afecten ahora actualmente. Una vez que has identificado tus miedos, tus temores, empieza a trabajarlos. Y date cuenta de que te hacen daño si tú quieres. Te vuelvo a citar a otro filósofo. No es tanto lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Entonces, reconciliada y tranquila, decir, a ver. Este miedo que sale como un toro y me provoca, ¿es lógico? ¿Es racional? ¿Me puede afectar o son mis creencias y mis miedos? Y si te das cuenta, a ver, no tiene razón de ser, no es lógico, no me afecta, no tiene poder sobre mí, entonces ¿por qué me pongo tensa? ¿Por qué me pongo nervioso, nerviosa? ¿Por qué estoy de los nervios? Y simplemente coges la capa y toreas ese miedo que tienes delante. Y así todos aquellos miedos que van apareciendo o que van surgiendo en tu historia. Ruth, ¿qué te parece esto de capear, de torear los miedos? Yo creo que sí, uno tiene que hacer esto, ¿no? O sea, es difícil poder, como usted nos dice, torear los miedos, pero hay que lograrlo, porque si no, no podemos avanzar. Porque si no resolvemos esos temores, esos miedos, van a poder con nosotros durante toda la vida. Y lo peor es que te van a boicotear tu propia historia, tu propia vida. Ajá, y no avanzamos. Y no avanzamos. Eso es. Tenemos WhatsApps, comentarios. A ver, vamos adelante, a leer los 4 porque ya estamos en la hora. Vamos a leer los 4 WhatsApp que nos han llegado porque son comentarios y hay una pregunta.
Vamos a empezar y nos dice, buenos días, Padre Nicolás. Qué difícil es tomar decisiones equivocadas y asumir todo lo que viene. Excelente sus enseñanzas. Después nos escriben desde Bambamarca y Mira. nos dice saludos desde Cajamarca, Bambamarca, Mira. Rolando Soto Medina. Mira tú, ¿eh? Después Bambamarca, también, cerquita Chota, Cajamarca, Hualgallo. y ahora nos escriben también de Gutiérrez. Cajamarca Mira tú. y nos dicen, saludos, Fray Nicolás y Ruth. Feliz de escucharlos. Milagros desde Cajamarca. Mira tú. Lindo tema el de hoy. Me está ayudando mucho para mis futuros cis. Para mis Ajá. futuros cis. Y Los nos. síes, Los- que van a marcar dice tu los vida. cis y los nos. Ajá, y los noes. Le cuento, Fray, que estoy leyendo su libro Sabios y Felices. Oye, mira. Me está ayudando mucho en lo personal. Bendiciones para todos. Fenomenal. Y ¿Qué te el- parece? Me parece muy bien. Y luego tenemos, gracias, dice, qué interesante tema, Fray Nicolás. Y muy cierto, el ejemplo del carpintero. Nuestros hermanitos Ajá. carpinteros son muy mentirositos. Bendiciones, hermanita Ruth y Fray Nicolás, Me van a odiar los felicitaciones. carpinteros, ¿eh? Y bendiciones para ustedes y excelente programa, Nelly Borbor desde Chincha. Y tenemos ahora sí la Tenemos oyentes de todos lados, Sí, ¿eh? hoy día nos han escrito Variaditos, del norte, del sur, del centro. Sí, muy bien. Y luego tenemos ya la pregunta. Ahí viene la pregunta. Nos dice, buenos días, Padre Nico. Cuando la esposa decide terminar la relación matrimonial por varias infidelidades, ¿qué me aconseja al respecto? Nos casamos en el matrimonio religioso. Ujú. A ver, ahí se tienen que sentar los dos y volver a recordar, siempre digo, ¿no? El noviazgo, antes del matrimonio. Y recuerden el proyecto, por qué se juntaron, por qué se acercaron, por qué decidieron decir es que me lo paso tan bien contigo que te quiero para toda la vida. Entonces, volver a recordar ese amor primero y luego preguntarte, porque sin quererlo tú has mencionado el tema de las infidelidades. Y también preguntarte por qué. Y por otro lado, acercarte a la persona y conversar con ella, ¿no? Con toda calma, con toda tranquilidad y hacer un balance de la vida. A lo mejor hay que hacer lo que dije antes, hay que reconvertir, hay que reinventar, o a lo mejor hay que convertirse, cambiar el camino, lanzar un nuevo horizonte y volver a planificar ese matrimonio. Dar un sacudón, borrón y cuenta nueva, justamente como el jubileo precisamente. Y trabájalo con calma, con mucha sinceridad, pero no te olvides siempre, recordando el amor primero, el por qué y el para qué de haber unido sus vidas. Y te darás cuenta de que hay muchísimas respuestas que puedes recogerlas, analizarlas, meditarlas y lo más importante, tomar decisiones. Ahí está la clave, en tomar decisiones. Ruth, hemos terminado el programa de hoy, ¿no? Sí, nos vamos y nos quedaron Nos varias vamos. preguntitas. Quedan preguntitas. Sí, como Bueno, ya. siempre, como siempre, pero con la alegría de que mucha gente ha participado. Y que además las las podemos abordar en otros programas. Sí, por supuesto En todos los que sí. programas, todos se relacionan entre sí, porque ya les digo, no son libros, no son las cosas que les digo, no son de psicólogos o de autores, sino más bien es el filtro de las experiencias, de mis lecturas, que he hecho muchísimas para documentarme yo, para escribir muchísimos libros sobre este tema que me apasiona, sobre el Evangelio además, y además que les voy dando intuiciones. Todas ellas, no te olvides, las puedes encontrar, todas las intuiciones están en mis libros aquí, en Radio María precisamente, lo puedes pedir también. Para delivery están aquí Sabios y Felices, y no te agobies, que es un libro fenomenal que está haciendo muchísimo bien a las personas y que además está cambiando la vida. No te olvides, el modelo es Jesucristo. 5 lecciones de Jesucristo para nuestra inteligencia emocional. Y no te olvides además, siempre hay que pensar el sí y el no. Desde ahora, piensa, los pequeños síes que nos damos todos los días, o los nos. ¿Por qué dije no? Piénsalo, analízalo, sopésalo y toma una decisión. Ruth, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo viernes. Gracias por estar con nosotros en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Gracias por estar ahí, que estén bien. Un abrazo, adiós.